Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es jueves 22 de junio de 2023. Soy Citlali Pérez Flores y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Analiza el Pleno de la Corte la constitucionalidad de la segunda parte de las reformas político-electorales. La Defensoría Pública Federal apoya a las personas de la diversidad sexual para llevar a cabo el cambio de identidad. Corresponde al juez que conozca de la petición mantener o cambiar la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora nos trasladamos al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien nos da cuenta de lo que resolvió este jueves el Pleno del Tribunal Constitucional del país. Adelante, Mario, te escuchamos. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Por mayoría de 9 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la segunda parte de las reformas político-electorales. Es decir, declaró la invalidez del decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por el que fue expedida la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Todo lo anterior por haber identificado violaciones graves al procedimiento legislativo. Vamos a escuchar algunos de los argumentos. Cuando ya había iniciado la discusión, el documento se sustituyó por una versión que contenía, cuando menos, 2 reformas importantes. La reforma al artículo 12, numeral 2 de la LEGIPE, que se refiere a las transferencias de votos por convenio, y el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, que es lo que los propios grupos parlamentarios señalaron coloquialmente como la cláusula de vida eterna de los partidos políticos. Si a las 23 horas, inmediatamente de presentar sus iniciativas, se excusó el trámite de urgente y obvia resolución, a las 2:29 horas inició la discusión en lo particular del decreto que hoy nos ocupa, y a las 3:34 había quedado concluido en su totalidad. La fortaleza de una democracia constitucional dentro del ámbito legislativo radica en que las decisiones sean tomadas bajo el modelo deliberativo, porque permite que todas las fuerzas políticas participen de forma efectiva y por ello debe imperar una garantía mínima de conocer con suficiente anticipación la información relevante que será discutida. En suma de este asunto, se identificó que hubo falta de motivación de las dispensas aprobadas por la Cámara de Diputados, hubo falta de publicación y distribución de la iniciativa, su modificación indebida en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la falta de un plazo razonable para discutir y aprobar el contenido de la iniciativa, la modificación de artículos ya aprobados y la emisión de un dictamen sin reunir el quórum y la mayoría requerida por el reglamento. Todo en su conjunto representan violaciones al principio de democracia deliberativa con el potencial suficiente para decretar la invalidez del decreto. Cabe destacar que quienes votaron en minoría argumentaban que dichas violaciones, las violaciones identificadas, no tenían un potencial invalidante. Respecto de los efectos, pues al haberse declarado la invalidez de este decreto, las normas vinculadas recuperan su vigencia con el texto que tenían al 2 de marzo de 2023, es decir, recuperan la vigencia la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las normas correspondientes, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la totalidad de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.
Esto fue lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Muchísimas gracias, Mario, por este reporte. Ahí tiene la información que apenas hace unos segundos se dio en el Tribunal Constitucional. Y la segunda sala de la Corte estableció que los artículos 25, 26 y 94 de la Ley de Educación de Aguascalientes no lesionan el derecho de propiedad, ya que la pertenencia de los bienes inmuebles privados al sistema educativo estatal y que la coordinación del sistema le corresponda al Instituto de Educación de la entidad no constituyen una extinción parcial ni total de los atributos del propietario, pues la integración solo debe entenderse para efectos del funcionamiento y prestación del servicio educativo. El anterior criterio se desprende de una interpretación integral del artículo 3º constitucional y de las leyes general de educación y de educación de Aguascalientes. Esta pertenencia solo tiene como consecuencia la inclusión de tales planteles en la regulación respectiva, lo que en esencia se refiere a la observancia de los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad y sustentabilidad, entre otros aspectos, así como a la obligación de obtener las licencias de autorización y avisos de funcionamiento para la operación de los colegios. Y luego de una prolongada audiencia privada, el juez de control con residencia en el penal de Pacho Viejo, Roberto Sánchez Maldonado, vinculó a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias a la jueza Angélica Sánchez Hernández. Asimismo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva de 1 año y fijó un plazo de 3 meses para que la Fiscalía de Veracruz lleve a cabo la investigación complementaria. La Defensoría Pública Federal precisó que el juez de control determinó lo anterior sin abrir debate sobre la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, negó la posibilidad de que la Defensoría Pública Federal observara y representara a la víctima. Tampoco permitió el ingreso de medios de comunicación ni de la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que solicitó seguir el juicio con base en el principio de máxima publicidad. Y en el mes de la diversidad sexual, la Defensoría Pública Federal recordó que ofrece servicios gratuitos especializados y de calidad a las personas de la diversidad sexual. Entre estos servicios se encuentran el brindar acompañamiento en el proceso de cambio de identidad de género autopercibida, derecho que ha sido protegido por la Suprema Corte a través de diversos criterios. Cuando es negado este derecho por las autoridades registrales, la Defensoría Pública ha brindado acompañamiento. Tal es el caso de un adolescente en Guanajuato, quien a través de un amparo logró el cambio de identidad de género. Este y algunos otros que tienen que ver con la diversidad sexual me parece que son formas de hacer valer los derechos humanos, y creo que a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, que tiene un dato relevante que es la gratuidad, se puede prestar el servicio precisamente para que a través de los correspondientes medios de impugnación se puedan hacer valer los derechos humanos. Y en más noticias, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó en qué consiste el principio in dubio pro natura, el cual tiene un papel relevante en la toma de decisiones de las personas juzgadoras y en la defensa del derecho a un medio ambiente sano. Este principio implica que todos los procesos de los tribunales y órganos administrativos deberán ser resueltos a favor de la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a alternativas menos perjudiciales. Para el máximo tribunal, el principio in dubio pro natura opera como un mandato interpretativo general de la justicia ambiental que debe aplicarse en los procesos de decisiones de cualquier orden de gobierno que puedan impactar negativamente el medio ambiente. Y el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito determinó que corresponde al juez que conoce de la petición del cambio de medida cautelar de prisión preventiva verificar si han variado las condiciones o circunstancias que llevaron a imponer la medida o bien la necesidad en su caso de mantenerla, pues de acuerdo con el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida cautelar de prisión preventiva puede revocarse, sustituirse o modificarse
Para garantizar la igualdad sustantiva, mujeres deben ser postuladas como candidatas en ayuntamientos en donde los partidos tengan posibilidad de ganar. Qué gusto que continúa con nosotros, le tenemos más información. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, reconoció la iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco que busca contribuir con la paridad de género. En el marco del foro Criterios de Población y Competitividad para avanzar en la paridad sustantiva, dijo que no obstante, como toda propuesta, es perfectible, toda vez que debe buscar que se garantice a través del modelo de bloques de competitividad y bloque poblacional que los partidos políticos postulen a las mujeres en ayuntamientos en los cuales tengan verdaderas posibilidades de ganar. En las reglas que deben observar los partidos políticos cuando registran candidaturas. Por ejemplo, a fin de evitar que se postule a mujeres en los ayuntamientos en los que los partidos políticos tienen una menor fuerza electoral y por tanto pocas probabilidades de ganar, se desarrolló el mecanismo conocido como bloques de competitividad. Y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán que había acreditado actos de violencia política en razón de género en agravio de exfuncionarias del Ayuntamiento de Penjamillo por parte de la presidenta del Consejo Municipal. Ello al considerar que los elementos necesarios para demostrar la comisión de estas conductas no se cumplieron, pues la frase por la que se determinó que la presidenta incurrió en estas prácticas durante una conferencia de prensa no fue analizada en su contexto. En los hechos denunciados no se actualizan todos los elementos configurativos de la violencia política contra mujeres en razón de género, porque la frase objeto de la sanción no contiene estereotipos discriminadores de género. El Poder Judicial de Aguascalientes ha capacitado a 99 profesionales de la mediación y conciliación para facilitar la resolución de conflictos civiles, mercantiles, familiares y vecinales a través del Centro de Mediación y Conciliación ubicado en la capital del estado. Inició la capacitación sobre sensibilización y el taller de manejo de audiencia para operadores del Tribunal Especializado en Narcomenudeo del Poder Judicial de Coahuila para mejorar la impartición de justicia en la materia.
En Baja California Sur, el Poder Judicial local firmó un acuerdo para impulsar la política pública de priorización y plan de persecución penal, con acciones encaminadas a procurar justicia, disminuir la impunidad y revertir la incidencia delictiva. Notarios y jueces cívicos de Quintana Roo participaron en el curso sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, con el que las y los funcionarios podrán obtener la certificación en mediación privada y garantizar el derecho a la justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ahora nos enlazamos con mi compañera Lorena Sánchez Cabrera, quien se encuentra en la antigua sede del Senado de la República, en donde se lleva a cabo un foro sobre la posibilidad de elaborar una nueva ley general de mecanismos alternativos de solución de controversia. Adelante, Lorena, con tu información. Muchas gracias, Citlali, Nidia, auditorio de Corte Informativo, muy buenas tardes. En efecto, se llevó a cabo el primero de 9 foros hacia una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, en donde se busca identificar los asuntos que deben considerarse en la integración de esta ley a fin de homogenizar su regulación en todo el país. Citlali, las y los participantes subrayaron la importancia de materializar este método de solución de controversias para despresurizar las cargas en los tribunales. Además, dijeron que desde el 2008, en la Constitución, se reconoció como derecho humano la posibilidad de que los conflictos en México se puedan resolver mediante estos mecanismos. Así lo dijeron. Porque abona de manera importante al fomento de la cultura de la paz, devolviéndole a la población el derecho que tienen de resolver por ellos mismos sus conflictos, ¿sí?, a través de un mediador, circunstancia que se avanzó e incorporó en el orden local y que también tenemos que hacerlo en el orden federal. Las y los participantes de este foro manifestaron su intención de dar agilidad procesal legislativa a esta iniciativa durante los siguientes 3 meses, a fin de que pueda ser discutida por el Congreso de la Unión en el próximo mes de septiembre. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Lorena, por tu reporte. Pues ahí está la información. Y antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez Flores. Gracias por su atención. Hasta pronto. Buen provecho.